Hola, mi nombre es Gerardo Neugobsen y soy tu docente en este módulo vinculado con el tema de desarrollo de proyectos aterrizados al territorio, donde analizaremos de qué manera eh, generamos un proyecto que utilizó herramientas de sostenibilidad y generó valor agregado dentro de las industrias creativas y culturales. Lo que vamos a ver en 4 videos son, en primera instancia, una, digamos, introducción general a los conceptos utilizados al grupo teatral. En el segundo video vamos a trabajar en qué consistió específicamente y cuáles fueron los marcos teóricos que utilizamos y las herramientas. En el tercero vamos a ver cómo implementamos, desarrollamos, implementamos el proyecto. Y por último vamos a ver cuáles fueron los resultados y las conclusiones de todo este conjunto. Al término del proyecto, el grupo lanzó una frase que generó mucha expectativa, que fue: Teatro Calilimpia logró cambiar la forma en cómo el público panameño se vincula con la cultura. Y esta frase, que tuvo mucha repercusión, surge a partir de 3 factores fundamentales. El primero, porque logramos ponerle rostro, nombre y apellido a las personas que se involucraron en este proyecto, que ya vamos a ver quiénes fueron. En segundo lugar, porque logramos financiar un proyecto que para el grupo era de cierta envergadura a partir de pequeños aportes de muchas personas. Y por último, porque demostramos que en Panamá al público le interesa y mucho la cultura y también en particular el teatro. Es un tema que ya veremos más adelante porque esta afirmación es importante. ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, comienza en el año 2013, cuando el grupo recibe una invitación a presentar una obra que había tenido una gran repercusión en Panamá, la obra Mujeral, en el marco del 9º Festival Internacional de Teatro en Formosa, Argentina. ¿Sí? Esto va a generar una serie de, digamos, situaciones. Por un lado, un enorme orgullo, una enorme alegría por ser consideradas para participar en este festival. Y por otro lado, va a generar un problema, o mejor dicho, un desafío, y es que el grupo necesitaba, para poder concretar esto, para hacer el traslado de todos los integrantes, para el remontaje de la obra en Argentina, aproximadamente $10.000. El grupo contaba con un pequeño, digamos, recurso acumulado, pero todavía le faltaba bastante dinero, por lo cual peligraba la posibilidad de viajar. Es ahí donde nos introducimos en el concepto de proyectos de desarrollo territorial y analizamos que se trata de un abordaje sistémico, ¿sí? Que para poder generar una transformación real en el territorio y poder extraer el potencial que existe en el territorio, debemos pensar de manera sistémica. Es decir, que todos los elementos, todos los actores que intervienen en un determinado proceso deben estar íntimamente vinculados y deben estar colaborando y trabajando de manera conjunta. De tal manera de que la intencionalidad de estos proyectos, que es innovar y generar desarrollo sostenible a partir de integrar a estos actores, a las instituciones, etcétera, pueda ser llevado a cabo y a partir de identificar potencialidades que existen en el territorio, y que lo que debemos hacer es crear las condiciones objetivas para que esa potencialidad pueda emerger y pueda dar lugar a estos nuevos desarrollos. Siempre con una premisa que tiene que ver con el involucramiento de la comunidad de diversas maneras, no solo digamos, como usuario final, como destinatario, sino formando parte de todo el proceso, desde el diseño, la implementación, la ejecución, hasta la evaluación. Con esa mirada, entonces podemos pensar en múltiples temas, ¿sí? Este tema del desarrollo territorial eh, puede aplicar a temas de energía, a temas de violencia, a temas de educación, a temas de trabajo, pero en nuestro caso vamos a aplicar esta visión al campo de las industrias creativas y culturales. Otra dimensión, digamos, común al campo de la cultura, al campo de las industrias creativas, es la dificultad para acceder al financiamiento de los procesos y los proyectos culturales. Eh, por lo cual, lo que hicimos en este caso fue tomar en cuenta, obviamente, esta dificultad, porque fue de algún modo el disparador de todo el proceso, y transformar esa dificultad en una oportunidad para
generar un desarrollo territorial sostenible. Para eso, ¿qué hicimos fundamentalmente? Y de alguna manera esto resume la esencia del caso, es resignificar la funcionalidad del público y de otros actores en todo el proceso, desde el concepto hasta la implementación. Ya vamos a ver cómo eso ocurre. El principio que sustentó esto fue el principio eh, de modernos conceptos de comunicación, modernos conceptos de financiamiento colectivo, lo que conocemos como el crowdfunding, y el uso de las tecnologías disponibles, las redes sociales, etcétera, con un bajo costo. Entonces, digamos, sobre estos dos ejes centrales, participación, desarrollo territorial y financiamiento colectivo de los proyectos, se comenzó a dar forma a todo este proceso. Es importante entender el contexto cultural en Panamá, sobre todo en el año 2013. Panamá es un país con una enorme diversidad cultural, es un territorio muy pequeño, con apenas 4 millones de habitantes, pero donde conviven y coexisten de manera integrada culturas asiáticas, culturas africanas, culturas antillanas, culturas originarias americanas, culturas europeas y por supuesto los mestizajes. Es decir, que el crisol de razas, como se suele decir, que es Panamá, genera una riqueza y una diversidad cultural sumamente interesante, pero es recién en el año 2019, es decir, hace muy poquito, que se crea por primera vez un Ministerio de Cultura, lo cual significa que en el año 2013 todo lo que tiene que ver con desarrollo institucional, con políticas públicas de impulso al desarrollo cultural, estaba en un estado muy incipiente. ¿Sí? Existía un instituto, el Instituto Nacional de Cultura, el INAC, que era una dependencia, digamos, de bajo rango jerárquico dentro del Ministerio de Educación, ni siquiera era una dirección o una secretaría, con un presupuesto muy escueto y teniendo bajo su responsabilidad toda la cuestión patrimonial, tanto submarina como terrestre, toda la cuestión museística, las escuelas de arte y la representatividad cultural del país, tanto hacia el interior como hacia afuera. Entonces, con muy poco recurso, tampoco, digamos, se consideraba que en ese momento existía la idoneidad y el marco político como para que existiera la capacidad de extraer ese enorme potencial y desarrollarlo. ¿Sí? Tampoco en el sector privado, es decir, tampoco dentro de lo que es el sector cultural, lo que podríamos llamar las industrias creativas, existía ni políticas de desarrollo de públicos, ni tampoco desarrollo sectorial. ¿Sí? Es todavía aún hoy es muy incipiente, esperamos que con la creación del Ministerio de Cultura esto vaya cambiando. Y en particular la actividad teatral también era vista como una actividad muy incipiente, es decir, dentro de las categorías, por ejemplo, de entretenimiento, de salida un fin de semana, el teatro prácticamente ocupaba un lugar muy bajo respecto de ir al cine o ir a bailar o ir a escuchar música, ¿sí? En realidad aún hoy hay pocos grupos de teatro operando en Panamá, hay pocas salas de teatro, con lo cual, nuestro grupo de teatro se encontraba frente a diversas dificultades concretas, ¿no? De que no existían políticas de apoyo desde el sector público, no existía financiamiento. eh, por el tipo de teatro que genera este grupo, que ya vamos a ver, tampoco existía una gran masa de público que pudiera de alguna manera ser evidente que iba a apoyar, con lo cual los desafíos eran muy grandes en ese momento. Hablemos un poquito del grupo de teatro. Teatro Carilimpia es un grupo que se crea en el año 2011 por dos actrices que tienen una trayectoria muy reconocida en Panamá, Marista Bernaza y Mariela Aragón, quienes luego de varias experiencias grupales e individuales deciden unirse y crear entonces, en base a estas dos, digamos, actrices principales, en el 2011 Teatro Carilimpia. El propósito de Teatro Carilimpia, como ella misma lo define, es entregar al público una experiencia teatral memorable que invite a la reflexión e impacte el alma y los sentidos. Si se trata de un teatro no comercial, un teatro que no es el teatro, digamos, de entretenimiento cómico, sino que es un teatro más tipo de corte político, más comprometido,
más de reflexión sobre la realidad social, la realidad política. Y la obra que vamos a analizar aquí es una obra donde analiza sobre todo el rol y el papel de la mujer en la sociedad, tanto panameña como en otros lugares. Entonces, esta condición de ser un teatro crítico, un teatro, digamos, reflexivo, tampoco ayudaba a suponer o pensar de que iba a haber una gran respuesta a la propuesta que íbamos a hacer. Ambas actrices crean, dirigen y producen sus propias obras con unas características muy particulares. Su filosofía es la de la interactividad, es decir, que el público sea parte de la escenografía, de la coreografía, es decir, muchas de sus obras ocurren al aire libre, en espacios públicos, y logran que el público se involucre teniendo un rol activo. Esa filosofía, ese elemento, va a ser fundamental para el proyecto que vamos a analizar enseguida. A lo largo de su trayectoria obtienen numerosos premios, numerosos reconocimientos y también participaron en otros festivales a nivel internacional. Como decía, la obra Mujeral es una obra crítica respecto de la posición de la mujer en la sociedad, particularmente en la sociedad panameña, em, que invita a la reflexión, sí, que lleva al público a pensarse y a pensar, bueno, cómo podemos mirar críticamente los vínculos, las relaciones, con un uso muy apropiado del elemento humor, que va a ser otro de los elementos que vamos a utilizar a lo largo del proyecto que vamos a presentar. Como decía antes, es un tipo de teatro interactivo con mucha participación de público en diversas escenas y la obra esta en particular se fue presentada en diversas oportunidades en Panamá y recibe excelentes críticas y muy buena recepción del público, que es lo que hace que sea invitada desde Argentina. Bien, entonces llegamos al fin de este primer video donde hemos presentado, por un lado, los marcos conceptuales sobre los cuales se ha sustentado este proyecto y hemos presentado el grupo Cari Limpia y la obra de teatro que será el motivo de este proyecto, que es viajar a Argentina.